La gracia y el favor y la grandeza, la perfecta voluntad del Señor ejercida sobre nosotros como Cristo fue perfecto en todo, que Dios en este día nos perfeccione en todo. Amén. Que el Señor nos equipe, nos faculte y nos instruya de tal manera que todo lo que hagamos, todo aquello que emprendamos, no tan solamente tenga la precisión, la exactitud para aquello que Dios nos ha llamado, sino que también tenga el ingrediente divino que caracterice su persona en nosotros y el mundo pueda ver en nosotros la imagen de su Hijo y también al Padre. Amén. Ese es el propósito eterno. Recuerde que eso es lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Vamos, saque ese amén de lo profundo de su interior. Porque necesito el día de hoy que usted confirme lo que se nos va a instruir el día de hoy. Usted sabe que cuando se nos instruye una verdad, esa verdad tiene que ser confirmada. Y como cada día, como cada domingo leemos y tenemos la pauta de nuestra enseñanza en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 en adelante. Amén. Vamos, tome su Biblia, abra su Biblia ahí y lea junto conmigo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. El fuego probará cada una de nuestras obras, cada uno de nuestros emprendimientos, todo aquello que Dios ha puesto y ha estipulado y ha determinado que nosotros llevemos adelante, Él lo va a probar. Mire, en mis primeros comienzos, una de las cosas que a mí me costaba entender era cómo honrar a Dios haciendo cosas que también fueran cómodas para mí, ¿no? Porque uno a veces honra a Dios dependiendo de cuán cómodo es para uno el tema. Pero la honra que nosotros le debemos a Dios no tiene que ver con la comodidad que nosotros tengamos en lo que estamos edificando, porque edificar no es fácil, ¿no? Edificar es un trabajo arduo, es duro, es trabajoso, es fatigoso, hay que dedicarle tiempo, hay que preocuparse de los detalles, hay que preocuparse de las terminaciones. Toda edificación requiere mucha prolijidad, necesita mucha dedicación, ¿no? Y el apóstol, hablando acerca del fundamento, lo que él ha puesto, el apóstol nos enseña que él puso un fundamento, y para poner un fundamento, para que el apóstol pusiera un fundamento, él tuvo que inquirir, indagar y ser una persona muy minuciosa en lo que necesitaba enseñarle al pueblo de cómo debía edificar. Usted sabe que muchos de los grandes fracasos nuestros son concluyentes en que no hicimos algo bien, algo no estuvo bien, en algo no hubo dedicación, en algo no hubo determinación
en entender que lo que nosotros hacemos es para largo plazo, es para disfrutarlo, no tan solamente en el hoy. Todo lo que yo edifico, lo edifico no a un corto plazo, a un largo plazo. Entonces, el apóstol poniendo énfasis en esto, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos una gracia con la cual vamos a colaborar, primeramente para edificar el cuerpo de Cristo, pero también Dios nos ha dado una gracia para poder edificar lo nuestro, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras relaciones. Todo eso requiere de edificación. Entonces, el día de hoy, como todas estas cosas son tan necesarias en la vida, el día de hoy vamos a entrar en la enseñanza de para que sepas cómo debes conducirte, ¿no? Así se denominará el día de hoy el discipulado, para que sepas cómo debes conducirte. Entonces, una persona para saber cómo debe conducirse, primero debe indagar cuáles son las demandas de un comportamiento. Los comportamientos pueden ser personales y de opinión personal, pero una de las cosas que tu comportamiento nunca te va a garantizar es si tú, por medio de tu comportamiento, vas a lograr aquello que buscas. Si tú usas el protocolo correcto, obviamente que tú vas a tener el resultado, sobre todo cuando hablamos de cosas divinas, cuando hablamos de las cosas eternas, cuando hablamos de aquellas cosas las cuales nosotros deseamos desarrollarnos y tener el fruto que Dios ha preparado. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15, ahí el apóstol nos exhorta algo que es muy revelante con respecto a cómo debemos conducirnos. Y le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Eso quiere decir que este lenguaje está usado desde la perspectiva que le está escribiendo una carta, porque no está presente en ese lugar, y le está diciendo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta frase me gusta mucho a mí, ¿eh? Como que tú debes saber conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Usted sabe que en tiempos donde cada cual cree la verdad que quiere creer, porque estamos en un mundo que quiere creer lo que quiere creer, nosotros tenemos una verdad que es absoluta. Y por eso a nosotros nos critican, ¿no? Porque nosotros nos dicen: ustedes se creen que tienen la verdad. Sí, ¿estás diciendo lo correcto? Tenemos la verdad. La administramos, Dios lo ha concedido, Dios dejó esa verdad para que la administráramos, para que por medio de esa verdad nos enriqueciéramos a otro, trajéramos nuestra vida a una precisión, nos desarrolláramos plenamente, sin incertidumbre, sin andar duditativamente de aquí para allá. Tenemos la verdad y usted tiene que aprender aquello. Porque hay personas que siempre pueden combatir esa verdad que usted les expresa. Esto es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Una verdad que siempre ha querido ser combatida. Y una verdad tiene que tener el ingrediente en tu vida y en mi vida. Y ese ingrediente es el fruto que te otorga, que te provoca, que te imprime. Y hace que tu vida sea una expresión de esa verdad. Entonces, el apóstol aquí le dice, ¿no? Y me gusta mucho la frase cuando él usa: te escribo, ¿cierto? Para que si tardo, sepas cómo conducirte, ¿no? Entendiendo que él estaba exhortando: acuérdate de todas las cosas que yo te he exhortado, ¿no? Lo más probable es que tarde un poco, pero voy a estar ahí. Pero mientras llego, tú sabes cómo debes conducirte. Entonces, el apóstol nos enseña la mecánica de cómo es la instrucción sobre una iglesia, ¿no? Porque él, como él establecía liderazgos en las diferentes ciudades donde él tenía su apostolado, él tenía que dejar gente a cargo y cada persona tenía que saber cómo conducirse. Cada persona tenía que saber cómo operar, cómo desarrollarse, cómo ir desarrollándose en la vida, pero por sobre todas las cosas dentro de la iglesia. Entonces, los comportamientos que nosotros vamos teniendo en la vida tienen que estar siempre
siempre guiados, supervisados, visados por la palabra de Dios. Todo tu comportamiento no puede estar avalado por una opinión personal, tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Por eso el apóstol le dice, para que sepas cómo debes conducirte. Entonces, salta la palabra, cómo debemos conducirnos. ¿Cuál es la forma, cuál es el diseño de nuestro comportamiento dentro de la iglesia y fuera? Entonces, la invitación del apóstol a los que son parte de la iglesia es a tener un comportamiento digno de la representación que tienen por medio de su elección. Cada uno de nosotros tenemos una elección y estamos aquí por una elección. Dios nos ha escogido. Hemos enseñado que tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él nos escogió. Pero a veces nosotros decimos, bueno, yo elegí venir a la iglesia. Así, bien patudamente, ¿no? Bien así, bien arrogantemente. Nosotros no elegimos venir. Él decidió que nosotros fuéramos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la elección, el apóstol hace la invitación, ¿cierto?, a andar como es digno de la representación que tenemos. Entonces, es importante que el apóstol dice aquí, tú debes saber cómo conducirte en medio de la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Si tú te conduces en forma equivocada, esa verdad y ese baluarte va a ser denostado por tu comportamiento, por mi comportamiento. Por lo tanto, cuando Dios a ti y a mí nos ha escogido para que seamos su representación, ningún comportamiento nuestro se debe desprender de nuestra vida en forma particular y egoísta, sino que tiene que ser conforme a un cuerpo. Si no tienes ese ingrediente tu comportamiento, entonces tú eres una persona egoísta. Yo recuerdo en una oportunidad donde yo pastoreé en mis inicios, estábamos, no sé si escucharon esto que yo compartí una vez, ¿no? Estábamos trabajando. Entonces y en aquel tiempo trabajábamos por departamentos, ¿no? Estaba dividido por departamentos. Y en otros lugares por ministerios. Entonces, cada cual trabajaba por su ministerio. Y como le fuera a un departamento o a otro departamento, bien le importaban a los que estaban a cargo. Si al suyo le iba bien, no le importaba cómo le iba al otro. Entonces, en una oportunidad, yo le dije a la secretaria, secretaria, tenemos un problema y necesito que lo solucionemos. Y la secretaria me dice, usted tiene un problema. Entonces, yo dije, ¿cómo? A ver, ¿cómo me dijiste? Yo así le dije, yo fui muy directo. Le dije, ¿cómo me dijiste? ¿Usted tiene un problema, pastor? No, tenemos un problema. Si yo tengo un problema, también es tuyo. Y si tú tienes un problema, también es mío. Porque nosotros somos cuerpo. La iglesia nunca fue dividida en departamentos ni en ministerios. Es un cuerpo. Y si un miembro está desventajado o tiene alguna problemática en algún área, todos estamos complicados. Y si un miembro ríe y se goza, todos nos gozamos con él. Eso es cuerpo, eso es reino, eso es Dios. Así se expresa el cuerpo de Cristo. Bueno, de ahí en más, nunca volvió a usar ese vocabulario aquella dama, ¿no?, que era una hermana que estaba a cargo de la secretaría. Porque yo entiendo que uno tiene que enseñar y tiene que instruir y educar a las personas que nosotros somos un cuerpo. Tú puedes estar muy bien, durmiendo muy bien, pero de pronto cuando hay alguien que no puede dormir, lo más probable es que tú no te puedes sacrificar porque él no duerme y tú, bueno, no voy a dormir porque mi hermano tampoco está durmiendo. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver cómo tu oración está ligada a la necesidad de tu hermano y oras, intercedes y estás constantemente preguntándole, hermano, ¿cómo va? Estoy orando por tu situación, estoy haciendo esto y esto y esto otro. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos en medio de situaciones como esa. Estoy solamente poniendo un ejemplo. Entonces, la invitación del apóstol es que a los que son parte de la iglesia les está instruyendo, guiando a tener un comportamiento digno de la representación. ¿Y cuál es nuestra representación? Somos la iglesia, somos parte, somos el cuerpo de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como es columna que sostiene, una columna siempre sostiene
y baluarte de la verdad, ¿cierto? Que es un estandarte que es el baluarte que muestra lo que somos, tú y yo no podemos ejercer comportamientos que tengan ambiciones ni personales, ni tengan perspectivas que denotan solamente nuestra necesidad, sino que tiene que ser el suplir una necesidad corporal, de cuerpo. Y nosotros debemos aprender aquello, debemos aprender a que la iglesia se lleva desde esta manera. Entonces, la invitación del apóstol es esta. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de malos comportamientos, ¿no? Para poder entrar en el tema solamente voy a hablar de dos, ¿no? Tenemos el comportamiento en 1 Samuel capítulo 2, no solamente anótelo y después usted lo lee en la casa, lo revisa. En 1 Samuel, ¿cierto? Capítulo 2, está la historia de Ofni y Fines, hijos de Elí, que tenían un muy mal comportamiento, se conducían de una forma muy deplorable en medio del templo, que en el fondo era lo que simbolizaba la iglesia en el antiguo pacto, templo, el lugar de oración, de convocatoria, y ellos eran hijos del sumo sacerdote Elí, y el comportamiento de ellos era un comportamiento nefasto, ¿no? Crítico, malicioso. Ellos abusaban de la generosidad de Dios, ¿no? Eran hombres sin temor, y la Biblia los categoriza como impíos. Dice que eran hombres impíos que no habían llegado al conocimiento de Dios. Y mire, no habían llegado al conocimiento de Dios y eran hijos de un sumo sacerdote. Entonces, ahí no tan solamente había en los sacerdotes, no tan solamente en los hijos del sacerdote Ofni y Fines, había un mal comportamiento, un pésimo desarrollo como hijo en ellos, sino que también ilustraba el comportamiento de estos hijos una pésima paternidad de parte de Elí sobre sus hijos. Entonces, entendiendo que cada persona, las decisiones que toma son particulares, pero cuando tú das buenos ejemplos, serios ejemplos, ¿no? Que están alineados a los protocolos divinos, las personas tarde o temprano son atraídas por aquello. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos mantenemos firmes en una conducta, nos mantenemos firmes en una verdad sin ser ambiguos, obviamente tarde o temprano las personas se deben rendir a aquello. Pero pareciera ser que Elí no fue un padre que estuvo exhortando constantemente a sus hijos. No les estorbó. De hecho, la palabra de Dios dice que él no les estorbó a sus hijos, ¿no? Yo sé que a los hijos no les gusta muchas veces que uno los estorbe, les instruya. El gran problema de algunos hijos es que cuando les estorban los padres, pero los padres no tienen el comportamiento adecuado, obviamente que hay una dualidad. Los hijos, en vez de atesorar una enseñanza, se sienten tan frustrados porque ven un ejemplo, ¿cierto? Y la enseñanza les da otra directriz. Entonces hay una dicotomía entre el comportamiento y lo que se enseña. Y yo entiendo que lo más probable, los hijos de Elí, no tenían un comportamiento de acuerdo al estándar que Elí estaba dando. Entonces, no solamente culpemos a Ofni y Fines, que eran hijos perversos. La perversidad brota de una conducta, brota porque no hay un ambiente óptimo para desarrollar lo divino. Y pareciera ser que los hijos de Elí no tuvieron ese lugar. Entonces, hacemos este énfasis porque cómo conducirnos. Para saber cómo conducirnos necesitamos un ejemplo todos los días. Necesitamos que alguien nos esté guiando con el ejemplo, con la enseñanza, con la praxis diaria, con el ejercicio que nosotros vamos teniendo de día en día. Pero cuando no hay nadie que te enseñe ni con el ejemplo y menos con la palabra, o con la palabra y menos con el ejemplo, obviamente que lo que nos queda es improvisar en cómo nos vamos a comportar. Y entiendo que Ofni y Fines cometieron este gran delito, ¿no? Porque este fue un delito espiritual, ¿no? Abusar de la generosidad de Dios en medio del templo. Bueno, ellos tuvieron su resultado. Solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Y el otro ejemplo que quiero poner, ¿cierto? Que es el que aparece en Génesis capítulo 37, cuando José, usted solamente anote el capítulo y usted lo lee en casa. Revíselo en casa, ¿no? Para que usted pueda tener el resultado de lo que quiero imprimirle y enseñarle en esta mañana. Génesis capítulo 37 habla de la grandeza del comportamiento de José, pero también habla de la
malograda y perversa conducta de los hermanos de José. Y José era un niño, porque era el menor, que guardaba mucho la integridad de su padre y constantemente, mientras sus hermanos tenían un mal comportamiento, ¿qué era lo que hacía José? José iba y conversaba con su padre y le decía: papá, estos mis hermanos no se están portando bien. Y eso no le gustaba a sus hermanos, ¿no? Y de hecho, a sus hermanos le tomaron tanto odio que esa fue la causa por la cual le vendieron. Le vendieron porque José tenía un muy buen comportamiento, ¿no? Un estándar que honraba a su padre. Pero ellos no lo tuvieron. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de cómo dos personas se pueden conducir. El que se conduce con mucha honra como José y el que se conduce con una deplorable conducta como Ofni y Fines. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos otros que los podemos dar más adelante, pero vamos solamente a poner énfasis en eso para que usted entienda que usted necesita tener un comportamiento. Yo necesito tener un comportamiento porque nosotros somos la representación de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es humillada, si es denostada, si es criticada, lo va a hacer por nuestra conducta, no porque Dios lo haya hecho mal. Dios lo ha hecho bien y lo ha hecho bien siempre. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo dio el más alto de los ejemplos para que tú y yo tengamos una plataforma de comportamiento en medio del mundo. Por lo tanto, Él no se ha equivocado. Nosotros hemos hecho un mal ejercicio de nuestras funciones. Y una de las cosas que nosotros debemos erradicar siempre de la iglesia, de nuestro vocabulario, de intervenir en medio de la sociedad y aún en medio de la iglesia, son las opiniones personales que nosotros tenemos de los comportamientos que debemos tener. La Biblia contiene todas las directrices para que tú tengas un comportamiento preciso, exacto, sin ambigüedad, que la gente quede sin incertidumbre de quién tú eres, que seas una persona que es leída fácilmente en su conducta, en su hablar y en su accionar diariamente. Entonces, aquí tenemos dos comportamientos. José, que tenía un muy buen comportamiento, y los hijos de Jacob, sus hermanos, con una muy mala fama. Entonces, el texto que leí acerca de Timoteo, ¿cierto?, del apóstol Pablo, según este texto, las directrices a Timoteo estaban dadas, todo el capítulo que leímos recién, el capítulo 3 de Primera de Timoteo, es toda una exhortación a cómo debe tener un comportamiento los diáconos. Está hablando mucho acerca de los diáconos. Y al final, cuando termina de hablar de los diáconos, le habla esta palabra, ¿no? Le exhorta y le dice, esto te escribo con respecto a los diáconos. Está haciendo toda una exhortación, toda una enseñanza. Y recuerde que en alguna medida todos nosotros somos diáconos, porque diaconía significa servidor. Por lo tanto, en alguna medida, esta exhortación es para todos nosotros, ¿no? Aún los que somos pastores, los que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos tienen que hacer uso de la diaconía dentro del servicio de Dios. Entonces, el apóstol, según este texto, le da directrices de comportamientos y protocolos que debía tener en su accionar, en su legítimo derecho de desarrollar su ministerio y su vida familiar, porque el comportamiento de nuestra vida no tiene que contener solamente los resultados que tú tienes en la iglesia, sino cómo tú tienes resultados también fuera de la iglesia. ¿Cuál es tu comportamiento aquí y cuál es tu comportamiento allá, ¿no? Aquí y en un lugar donde no están los ojos del pastor, en este caso, ¿no? Están los ojos de Dios, pero no los ojos del pastor. Dios es omnipotente y el pastor no. Así que donde tú te desarrolles, Dios va a estar, pero no va a estar el pastor. Por lo tanto, cuando tú eres parte de una casa, cuando tú eres hijo de una casa, cuando tú eres hijo de una familia ministerial, donde tú te desarrollas, el pastor lo único que puede hacer es exhortarte, enseñarte, como se lo dijo el apóstol a Timoteo. Pronto voy a ir a ti, pero recuerda cómo debes conducirte en la casa del Señor. Entonces, ¿cuál es el tema aquí?
nosotros tenemos mucha gente conociendo muchas cosas, conociéndolas vagamente, más que en forma precisa. Entonces, Timoteo tenía la problemática, Timoteo inicialmente en su ministerio tenía la problemática de que era joven, pero el apóstol le exhortó acerca de cómo debía ser su postura en su juventud. Entonces, quiero apelar a dos textos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 2 y 13. El apóstol Pablo le aconseja que debe recordar la forma en la cual se debe conducir en su ausencia. ¿No? El apóstol Pablo le está enseñando cómo debe conducirse en su ausencia, ¿no? Una de las cosas que yo siempre pensaba acerca de mis hijos cuando se iban al colegio, se iban a algún lugar, era saber cuál iba a ser su comportamiento. Bueno, ahora tenemos los drones, ¿no? Podemos comprar unos drones y ponerle un chip a nuestros hijos y codificar vía Bluetooth. Entonces, estoy tecnológico hoy día, ¿eh? Entonces, donde quiera que estos niños se muevan, ese dron va a ir filmando las 24 horas, o bueno, las 12 o 16 horas del día. No se puede hacer eso. Entonces, cuando yo enviaba a mis hijos al colegio y a los chicos iban a la universidad, uno siempre usa la frase, ¿cómo te fue? Bien. Usted sabe, los chicos son tan comunicativos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Mal. ¿Tenía hambre? No. ¿Comiste algo? Sí. Entonces, con toda esa comunicación. Entonces, obviamente el apóstol Pablo quería cerciorarse de que Timoteo estaba ejerciendo bien sus funciones. Y le dice a él, ninguno tenga en poco tu juventud, texto muy conocido que conocemos, pero quiero apelar a un tema aquí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Ahí está intrínseco, aunque no está la palabra comportamiento, le está diciendo, compórtate de acuerdo a un buen ejemplo, un buen estándar. Entonces dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Y le dice, entre tanto que voy, la misma frase anterior, mientras te voy a ver, ve cómo te estás conduciendo. Y aquí le dice lo mismo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De acuerdo a esto, podemos observar que Timoteo parece que tenía unos leves problemas de aprendizaje en algunas cosas, entonces le insiste constantemente, está insistiéndole, preocúpate de la lectura, preocúpate de la enseñanza, porque te dejé, lo que le quiere decir, te dejé en un lugar donde eres un supervisor, donde eres una persona que establece ancianos, que desarrolla diáconos, y tú tienes que ser un ejemplo para ellos. O sea, yo no puedo poner una persona que no sea ejemplo. Yo no puedo tener una persona en un lugar de liderazgo que no está siendo ejemplo. Y mire las cosas que le dice que tiene que ser ejemplo. Conducta. Conducta habla de conducirse. ¿Cómo me conduzco? Lo primero es la conducta, porque la conducta lo determina todo en una persona. La conducta. Mire, hay una diferencia entre que una persona haga algo de buena gana y otra de mala gana. Eso está clarísimo, ¿cierto? No necesita ni análisis aquello. Pero hay algunas personas que hacen, cuando las cosas las hacen de mala gana, le pueden decir a usted, ok, yo sé que no lo hice, pero lo hice igual. Pero lo que hace la diferencia, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La conducta en cómo tú haces las cosas. Claro que sí. Eso es determinante. Es determinante en cómo tú lo haces. Mire, sería mejor si tú lo vas a hacer si tú vas a hacer algo en una conducta inapropiada, es mejor que no lo hagas. Porque aunque lo hagas, es como si no lo hubieras hecho por tu conducta. Y hay personas que normalmente, yo por ser no insisto con alguien que no quiere hacer algo. Si no lo quiere hacer, si me pone, no te preocupes, déjemelo ahí. Porque si lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con un espíritu equivocado, eso no va a tener fruto para ti. Va a ser una obra muerta. No vas a tener recompensa de aquello. Porque Dios no recompensa lo que tú haces, sino con el espíritu con el cual lo haces. Eso es determinante. Entonces, cuando le dice ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo,
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Buena pregunta sería hacernos cómo nos comportamos en ausencia de nuestros padres espirituales. Buena pregunta sería esa. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me conduzco? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Porque de pronto uno como pastor, ¿cierto?, encargado de la obra que Dios nos tiene, y de pronto yo le pregunto a usted, amado, ¿cómo ha estado tu semana? ¿A cuántos le has ministrado la palabra? Pastor, usted no sabe, han pasado miles por mi consejo. Entonces, recuerde usted que nosotros en nuestro desarrollo, mientras usted desarrolla su trabajo, su función, cualquiera, usted está exhortando. Si usted no tiene que verbalizar solamente el mensaje se lleva en el ejercicio diario, en cómo usted se conduce. La conducción de su vida, eso habla de quién es usted. Entonces hay personas que el mensaje lo llevan solamente a la predicación. No, pastor, sabe que no me paré en ninguna esquina a predicar. Esa es una de las formas, uno de los formatos. Pero hay muchas otras formas de hablar del Señor, bien o mal. Entonces, a la iglesia, el apóstol, a la iglesia se le imputa un comportamiento dentro y fuera de la iglesia. Y lo que haga fuera no puede tener ningún ingrediente diferente a su competencia, ni nada que le distraiga del propósito eterno para su vida. El apóstol dice, en 2 Corintios capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál sería tu gloria? ¿Cuál sería mi gloria? El apóstol dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no habla sinceridad de Él, de Dios en Él, representación. ¿Ve? Ahí tiene usted representación. No es algo desarrollado por su competencia, la competencia de Dios dentro de Él. Entonces él dice, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. O sea, todo lo que yo pueda hacer no tiene nada que ver conmigo, es algo que Dios puso en mí. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido, y mire lo que dice, en el mundo y mucho más con vosotros. Mire qué importante, qué determinante es el apóstol con este consejo. Entonces tu comportamiento es observado aquí y allá, ¿no? ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás cuando yo le compartí que vi a un hermano en la feria? Un hermano de muchos años, que incluso me acuerdo una vez que visitó la primera iglesia, hasta yo me acuerdo de eso, tengo memoria para esas cosas. Ese varón visitó la iglesia en la cual yo nací, y cuando a él lo invitaron a nuestra iglesia, él habló acerca del hijo pródigo. Se lo dije en una oportunidad que me encontré, me quedó mirando así como queriendo, oye, pues si yo visité tantos años iglesia y tú te acuerdas de lo que yo prediqué. Y yo me acuerdo que predicó del hijo pródigo. Entonces yo lo vi en la feria, y él se estacionó mal en la feria. Se estacionó en un lugar inapropiado, donde pasaban vehículos. Y yo justo voy pasando por ahí y lo veo, me doy la media vuelta así para verlo ahí que estaba ahí. Y alguien le dice, mueve el auto de ahí. Y él saca la cabeza para afuera y le dice, ¿y qué te interesa a vos si yo tengo el auto aquí y todo eso? Entonces me di cuenta que no tuvo un buen comportamiento y no fue ilustración de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, estoy poniéndolo como ejemplo a él, porque a usted y a mí también nos puede pasar. Que en medio de una situación, ¿cierto? Usted pondere y evalúe mal a una persona, ¿cierto? Y usted le diga del 1 al 1000 y después usted se da cuenta que se equivocó, que se salió de su centro, se salió de su asignación, se salió de todo aquello que usted debe ejercer como ejemplo de columna y baluarte de la verdad, que es. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿de qué forma nos estamos conduciendo dentro de la iglesia y fuera de ella? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú te conduces dentro de los protocolos que a ti te competen? Entonces, todo lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia debe tener los ingredientes de gracia dada a cada uno de nosotros, sea en lo espiritual o en lo secular. Debemos conducirnos de tal forma de no enredarnos en aquello que nos
atrapará más y más en lo terrenal y en lo temporal, ¿no? Tú y yo, amado, debemos tener en nuestra mente esto. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en un lugar donde estamos para representar a Dios. Y tarde o temprano, Dios, ¿cierto?, transformará todas las cosas y llegaremos al lugar donde en verdad debemos desarrollarnos en todo nuestro potencial. Mientras estamos en un sistema que no es nuestro sistema, y mientras nos desarrollamos ahí, tú tienes que ver cómo eres competente en todo lo que haces. Y cuando se habla de ser competente, tú tienes que ver cómo das el más alto estándar en las cosas que tú haces, en cómo te conduces, en cómo tú trabajas. Esto lo tienes que llevar al día a día. ¿Y por qué lo tienes que llevar al día a día? Porque hay gente observándote, aunque tú no lo creas. Hay gente mirándote, hay gente que tiene anhelos de la palabra de Dios, pero quiere cerciorarse que lo que tú eres en Cristo, en Dios, que eres hijo, esa persona se quiere cerciorar de que en verdad si va a dar un paso por Dios, va a ser definitorio por tu conducta, por mi conducta. Y tú hay veces que no lo sabes. Hay personas que no vienen a Dios por la decepción de tu vida, no de Dios, de tu comportamiento, no el de Dios. Por eso, cuando nosotros nos desarrollamos en la vida, nada de lo que hacemos está al azar, todo está planificado por Dios. Cuando Dios a ti te lleva a un lugar, lleva de un lugar a otro, cuando Él te posiciona, cuando Él te da lugares de privilegio, no es para que tú disfrutes de Él, es para que tú expreses a Dios desde Él. Entonces a nosotros se nos enseñó tan mal que cuando llegamos a esos lugares de privilegio, de honra, de honor, de destacamiento, donde somos verdaderamente personas que comenzamos a ilustrar algo inusual, entonces nosotros nos vamos en la prerrogativa, ¿cierto?, de poner énfasis en eso que es terrenal, cuando Dios en verdad nos puso por una razón celestial y divina, que era representarle a Él. ¿Se da cuenta por dónde lo quiero llevar esta mañana? Para que usted deje de ser una persona que está concentrado en lo terrenal, que solamente piensa en lo terrenal. No. Usted necesita ser una persona que estando en lo terrenal, usted lo único que anhela y desea es hacer una buena representación de quien usted es en esencia. No un cristiano, un hijo de Dios. Porque nosotros representamos al Hijo. Recuerde siempre eso. Usted no representa ni a una iglesia, ni a una institución, usted representa al Hijo. Y si la gente puede ver al Hijo bien, en forma perfecta, a través de su comportamiento, entonces esa persona está más cerca de Dios de lo que usted cree por su comportamiento. Pero si usted tiene un mal comportamiento, esa persona está más lejos de Dios, no porque Dios sea ineficaz, es porque usted no está haciendo el trabajo que debe con respecto a su comportamiento. La gente no es mala en sí mismo. No es mala en sí mismo porque quiere serlo. La gente es mala porque es ignorante, no sabe cómo debe comportarse. Entonces necesita modelos y diseños para poder inspirarse en cómo acercarse a Dios. Y si nadie le da esos estándares, no podemos criticar al mundo. Pero nosotros, la iglesia, somos buenos para criticar al mundo. ¿Y sabe por qué los criticamos? Porque ellos son malos y nosotros nos creemos que somos buenos. No, estamos dando una muy mala señal de cómo se debe representar a Dios. Y esto tiene que ver en cómo nos conducimos en el día a día. Pero claro, a nosotros nos gustan, a nosotros los cristianos, que somos hijos, nos gustan los honores, nos gustan los privilegios, pero cuando se nos demandan nuestros deberes, entonces no soy yo el que tiene que decirte cómo te comportaste, sino que aquel que se mueve en el día a día y te ve a ti y te observa y se siente inspirado a conocer a Dios o nunca acercarse a Dios, ese es tu problema. Mi problema personal. ¿Por qué? Porque estoy dando una mala expresión de quién soy en Dios. Entonces, si yo lo hago mal, te pongo mal a ti. Pero si tú lo haces bien, me pones bien a mí, me inspiras a mí a imitarte. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Yo sé que estoy siendo muy directo. Es que necesitamos corregir a la iglesia. Necesitamos educarla. Porque a veces tenemos tanta gente hablando de Dios, pero tiene cero representación, ningún ejemplo en su vida para poder. Y nosotros necesitamos ejemplo. Necesitamos ser ese ejemplo. Y hay que ver que a veces lo hemos hecho mal. Sí, yo no te digo que siempre lo hemos hecho perfecto, pero estamos escudriñando la palabra de Dios y nos estamos supervisando unos a otros. ¿Para qué?
para poder llegar al entendimiento pleno de lo que Dios quiere para ti, para mí y para todos aquellos que tanto amamos. Yo quiero la salvación de mi gente. Sí, me muero por ello y de pronto me impaciento, me pongo ansioso porque mi gente conozca al Señor. Claro que sí. Y tú podría añadirle, hasta a veces me desespero porque no veo la obra concretada. Pero no porque no la vea, yo voy a bajar los brazos de comportarme como debo. Amén. No puedes bajar los brazos. No, ¿por qué? Porque esa gente está esperando en ti. Muchos de ellos nos llevan al límite de nuestro comportamiento. ¿Cuántas de nuestra familia nos lleva al límite de nuestro comportamiento? Con el único propósito de cerciorarse si en verdad nosotros somos lo que decimos ser. El apóstol le declara y le determina estas palabras, ¿no? De acuerdo a todo esto, cuando él le dice que debe conducirse así en el mundo y mucho más con nosotros, con la iglesia, ¿cierto? Dice que todo lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia debe tener entonces los ingredientes de esa gracia. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, el apóstol le recuerda a él y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar ¿a quién? Aquel que lo tomó por soldado, el que le da órdenes. Y aquí pone, porque en este capítulo pone el ejemplo de soldado, atleta y todo eso, ¿no? En este capítulo. Pero aquí quiero destacar el de soldado. Porque un soldado no tiene opinión. Lo único que hace un soldado, ¿qué es lo que es? Recibir órdenes. El soldado no dice, no, yo quiero disparar 5 balas. No, tira todas las balas. Anda a la derecha. No, quiero ir a la izquierda. A la derecha. No. Un soldado es reclutado para recibir órdenes, no para impartirlas. Por eso el apóstol aquí usa muy bien este término. Ninguno que milita, o sea, ninguno que entra al ejército de Dios se enreda en algo diferente para lo cual fue llamado. Amén. Por eso, mira, a mí algunas personas me han dicho, pastor, ¿y usted alguna vez se ha ido de la iglesia? Jamás. Llegué a los 17 años y no puse nunca más un pie fuera. Si hay algo en lo cual yo me puedo gloriar, es que abracé esto y no lo solté jamás. Ahora alguien dirá, pero siempre anduvo bien. Oh, bueno, a veces anduve como avión, ¿no? A veces iba encumbrado para arriba y otras veces venía en picada, ¿no? Pero dentro de la iglesia, siempre ahí, siempre dependiendo del cuerpo de Cristo, siempre dependiendo de las oraciones de los que me amaban, siempre dependiendo de esto. ¿Para qué? Porque si en algo tengo gloria, es que desde que llegamos con mi esposa al Evangelio, estuvimos ahí, ¿no? ¿Cierto, amor? Ese es nuestro testimonio. Y creo que cuando uno tiene un testimonio, no tan solamente tiene que compartirlo, sino que tiene que también instruirlo, enseñarlo, cómo uno lo va haciendo que sea plasmado también en otro. Entonces, el apóstol le exhorta a Timoteo, no te enredes. Fuiste llamado a una gran labor, a un gran oficio. No te enredes en aquello que te puede distraer de lo más glorioso que yo puse en ti. Ahora, alguna persona preguntará, pastor, o sea que yo no me puedo meter en negocio. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que mientras tú vas haciendo tus negocios y Dios te va dando sabiduría para hacer riqueza y todo aquello, no te olvides nunca de representar a Cristo en todo eso. O sea que puedo ser un empresario, puede ser todo, puede ser presidente, senador, lo que quieras. Puede ser el más grande de los inversionistas, pero no te olvides que todo eso es un medio para iluminar a aquellos a los cuales quizás un pastor no puede alcanzar. Yo desde este lugar no puedo alcanzar a mucha gente, pero si yo te instruyo a ti en forma adecuada, si yo te instruyo a ti en forma precisa, en forma exacta, tú vas a estar donde yo no puedo. Y en el fondo, si tú estás ahí, como eres parte del cuerpo, igual yo estoy en ese lugar. Porque tú me representas a mí también como parte de este cuerpo. Amén. Entonces esa es la razón por la cual el apóstol le dice,
cuídate de cómo te estás conduciendo. Cuídate. Porque yo he visto gente empresaria que ha sido traspasada de muchos males por haberse olvidado de qué, de que Dios le dio la posibilidad de poder desarrollarse en lo empresarial. Y esto puede ser a cualquier nivel, puede ser en lo académico, en cualquier área de la vida. Y cuando hay gente que ama más aquello que hace, no aquello que representa, entonces esa persona está en un problema. Porque lo que Dios te ha hecho ser es para que lo lleves donde quiera que Él te ubique en la vida. Entonces, cuando decimos que el apóstol le está instruyendo esto, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta usted que hay algunas personas que tienen esta máxima, ¿no? Cuando hay personas que dicen que por ser honrados, algunas personas pierden algunas cosas. Dicen, pucha, por ser honrado uno siempre pierde cosas. No, tú no pierdes cosas por ser honrado. ¿Por qué? Porque hay unas personas que dicen, pucha, yo por ser honrado pierdo privilegio, por no decir alguna cosita que no está tan ajustada a la verdad y todo, tengo que perder cierta... No, lo que Dios está haciendo es probar qué tú haces cuando estás siendo seducido para llegar a un lugar y tienes que usar malas prácticas. Entonces Dios está observando tu corazón y está viendo qué tú haces. A ver si pasas por alto esa señal de integridad que debes dar, esa conducción de entereza, de incondicionalidad con su verdad. A ver, Él te observa desde el cielo. ¿Tú crees que, porque hay algunos que dicen, Señor, por favor, muéstrame qué hago? No, si tú ya sabes lo que debes hacer. Si algo es tránfugo, no lo hagas. No le pidas a Dios que te revele del cielo. Dios ya no te va a revelar, ya te lo dijo ya. Porque hay personas que son muy hiper mega espirituales, ¿no? Dicen, voy a orar si esto lo tengo que hacer, sí o no. Se van a morir viejos esperando que Dios les hable. Pues ya Dios lo dejó consagrado en la palabra, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Solamente hay que escudriñar. Entonces, no se puede, los que tienen esta conducta, no se puede considerar una pérdida lo que no contiene la semilla de Dios. Cuando algo está contaminado de mentira, eso no es de Dios. Así que ni siquiera le preguntes a Dios si esto es tuyo o no es tuyo. No se puede considerar una pérdida lo que no contiene la semilla de Dios o lo que no caracteriza su generosidad. Si algo es de Dios, no hay incertidumbre alguna. Tú sabes lo que debes hacer. Ni siquiera tienes que preguntarle a Dios. Y Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 10 y 12 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Mira, aquí le dice, mira lo que le está diciendo aquí a lo de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy empresarial. Y el apóstol le está diciendo, ¿no? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por todo Macedonia, porque os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Ve? Los apóstoles tenían exhortaciones muy precisas con respecto a aquellas personas que eran empresarias, las personas que eran emprendedores. Dice, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conduzcáis, conducirnos. El apóstol estaba tan preocupado de esto. ¿Por qué? Porque las ciudades que él visitaba, que normalmente eran ciudades muy plagadas de ideología griega, eran esas ciudades en aquel tiempo eran ciudades muy prósperas. Entonces la riqueza en aquel tiempo no era una problemática para ellos. Eran ciudades muy riquísimas. Y el apóstol tenía que saber instruir todo esto. Entonces, la necesidad que se tiene en la vida de cómo conducirnos, nunca nos debe desmarcar de aquellas personas que pueden ser un sostén para nosotros.
por ser el apóstol en Hebreos capítulo 13, versos 18 y 19, dice, mire lo que dice, lo dice tan claramente. Él dice, orad por nosotros. Es bueno que oremos los unos por los otros, ¿no? La necesidad de tener un soporte para mantener la integridad era prioritario para el apóstol Pablo. Encomendaba su vida a la intercesión de los hermanos porque consideraba al cuerpo como parte vital en su desarrollo apostolar. Y en este texto él le dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Confiamos en eso, sí, confiamos. Deseando conducirnos bien en todo. O sea, aunque él tenía buen comportamiento, él siempre procuraba a su círculo, aquellos que estaban cercanos a él, continúen orando, porque yo necesito permanecer en una buena conducta. ¿Por qué? Porque él se movía bajo estándares muy altos. Él de pronto, así como podía estar con un pobre en la calle, de pronto estaba con un gobernador, de pronto estaba con un emperador, y de pronto salía de un lugar y de pronto era posicionado en otro. ¿Qué le quiero yo enseñar con esto? Es que usted nunca sabe los lugares hacia donde Dios a usted lo lleve. Y si usted no es una persona que tiene comportamientos estables, si usted es una persona que no tiene comportamientos que son fijos, de crecimiento, no de decrecimiento, entonces usted es una persona peligrosa para que se le deleguen situaciones de responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a los hermanos hebreos, y le dice, orad por nosotros. Que es como cuando yo como pastor a usted me siento a lo mejor con necesidad extrema en algunas situaciones que tengo que decidir cómo enseñarle a la iglesia. Yo le he dicho a usted, oren por mí, oren por nosotros como familia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conducirnos. Todo el tiempo de nuestro peregrinaje necesitamos conducirnos con temor y temblor en nuestra asignación. Eso es algo que yo necesito de ustedes. O sea, no es debilidad mostrada que yo le diga a usted, ore por mí. No quiero que usted de pronto me mire así y me diga, el pastor parece que está pasando por algunos problemas. ¿Qué será lo que tiene el pastor? Y comienzan a conjeturar. No, cuando yo le digo a usted que usted debe orar por mí, es porque yo siento la necesidad en mi corazón de ser sostenido por el cuerpo de Cristo. Es como cuando usted me dice a mí, pastor, ore por esta situación. Ok, vamos a orar por esa situación, te vamos a ayudar. Pero recuerda que hay que tener una postura correcta con respecto a las situaciones. Yo puedo orar por situaciones, ¿no? Como una vez una dama le pidió a mi esposa que... Una dama le pidió a mi esposa le pidió que orara por... ¿Te acuerdas? Digo, pastora, ore por mí. Sí, lo que pasa es que necesito solucionar un tema con mi pareja. Y mi esposa le dijo, ¿ya? ¿Y cuál es el tema? Lo que pasa es que mi pareja es casada, entonces necesito que lo solucione para que se case conmigo. Hello, hermano, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando una persona pide oración desde esa naturaleza, lo primero que hay que soltar, hermano, arrepiéntete, tú estás mal. ¿Cómo se te ocurre pedir una oración de esa naturaleza? Pero hay personas que, amado, pero hay personas que así lo hacen. Orad por nosotros. Orad por nosotros. Eso es una demanda que no solamente yo tengo contigo, tú también la debes tener. Pastor, ore por mi casa, está siendo tan bendecida. Mire, siempre el pueblo pide bendición cuando las cosas andan mal, pero nunca piden oración cuando las cosas andan bien. Si es extraño en la iglesia, porque cuando las cosas están bien, nadie pide oración. Pero no más comienzan a ir mal, pastor, ore por mí. ¿Por qué te llegó una bendición? No. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas. Pero cuando yo voy a encontrar una persona que se acerque a mí y me diga, pastor, ore por las grandes bendiciones que estamos recibiendo. Yo necesito sabiduría para saber administrarla. Necesito sabiduría para saber conducirme con lo que Dios me está dando. Necesito sabiduría para saber administrar lo que Dios me está otorgando. ¿Quién pide ese tipo de consejos? Nadie. Ojo, no estoy diciendo que está mal que usted me diga, pastor, necesito que ore por mi familia. No, pero nosotros debemos llegar al estándar de saber que cuando todo está bien, cuando todo está prosperando, cuando todo está fluyendo, cuando todo está encauzado en la gracia de Dios, en la verdad y en la riqueza de su generosidad, ahí es cuando también tienes que decir, pastor, ayúdeme a orar. Necesito madurez, necesito estabilidad, necesito ser una persona seria, necesito ser una persona responsable, necesito ser una persona honrosa con las cosas que Dios me está entregando y me está otorgando. Pero nunca pedimos ese tipo de consejos nosotros. Pues el apóstol
orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Mire, él decía, tengo buena conciencia. Creo que no lo estoy haciendo mal, pero igual necesito oración. ¿Me está entendiendo por dónde lo quiero llevar el día de hoy? Usted necesita hacer eso. Pastor, me está yendo excelente en la universidad. Que los chicos de pronto me digan, pastor, me está yendo excelente. Estoy siendo destacado en muchas áreas de mi vida. Necesito que siga orando para no ponerme soberbio, para no ponerme arrogante, para no pasarme de revoluciones. Esas cosas son necesarias para conducirnos siempre con temor y temblor. El apóstol es tan riguroso con su persona que solicita la ayuda del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque sabe que su comportamiento no puede ser temporal, sino estable, permanente en el tiempo. No es que tú lo hiciste bien un tiempo y después lo dejas. Si no somos constantes, perseverantes en el tiempo, no seremos confiables para la tarea que se nos está asignada. Necesitamos ser personas estables. Y la iglesia tiene problemas de estabilidad. Lo ha tenido siempre. Por eso estamos impartiendo estas enseñanzas para madurar tu carácter, para que tu carácter sea maduro, para que tú tengas un carácter probado, para que tú tengas un carácter que determine que tu crecimiento de ayer, ¿cierto?, es diferente al de hoy. Hoy has crecido, mañana te estás proyectando un crecimiento mayor. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 17, Pedro nos dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción hace de persona, que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, mire lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo? Dígalo, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Siempre. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces, por tal razón, el apóstol no se cansa de presentarse como un ejemplo para su hijo Timoteo. Como padre, se asigna la responsabilidad de aquel al cual ha instruido y consagrado al ministerio, por lo cual le dice, el apóstol, le dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, por lo demás, a él y a todos los hermanos, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, ¿cuál es la frase que usa ahí de nuevo? Conduciros, conducción. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Esa es la palabra clave el día de hoy. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo te estás desarrollando? Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. Mire, el apóstol Pablo, lo que tú viste en mí, esa es la forma en la cual tú te debes conducir. Qué glorioso, ¿eh? Que Pablo tenía la responsabilidad, no tan solamente de enseñarle, sino de darle el ejemplo correcto, perfecto, que necesitaba su hijo. Pablo sabía que estaba muy pronto a ser sacrificado. El verdugo le esperaba para cortarle la cabeza. Y él sabía que le quedaba poco tiempo para instruir a su hijo Timoteo. De la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Me gusta esa frase, así abundéis más y más. O sea, tú aprendiste de alguien, pero perfecciona eso. Más y más. Aprendiste bien de alguien, listo, llévalo a la perfección. Proyecta eso. El apóstol Pablo no deja la improvisación lo que debe hacer Timoteo y cómo nos debemos comportar. Lo que deja especificado de tal forma que para continuar su legado sobre Timoteo le pide un esfuerzo tras esfuerzo. El consejo ya estaba dado, pero él le pide, perfecciona lo que te he enseñado. Llévalo a la maximización. No lo hagas tan solamente como lo has visto. Esfuérzate más. ¿Para qué? Para llevar esto a un desarrollo pleno. Su padre espiritual desea evitarle discusiones fructíferas en cuanto a la verdad establecida, para que no entre en disputas necias.
que le pueden conducir a conductas impías y degradantes hacia las personas. Se lo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versos 15 y 16. Mire lo que le dice. Procura con diligencia. ¿Qué significa ser diligente? Responsable. Actuar en el momento que se debe. Diligente. Responsable. Y termino con esto. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí le dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, mira, ahí usa la palabra conducirán, cuando tú no haces un buen ejercicio de lo que debes, conducirán más y más a la impiedad. Así como en el texto anterior le exhortaba y le decía, perfecciona más y más esto, maximiza lo que te he enseñado. Pero cuando te quieran llevar por un camino opuesto, no te vayas por ahí. Y mire, cuando alguien a ti te quiere llevar por un camino equivocado, de exhortaciones infructíferas, no pierdas el tiempo. La verdad de Dios no necesita ser metida a la fuerza, necesita solamente ser expresada verbalmente y ejemplificada en nuestro comportamiento diario. Eso es suficiente, nada más que eso. Pero cuando comienzan las disputas y todo lo demás, no, eso te va a llevar a la impiedad. Porque aquí dice, más evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sabes tú que cuando una persona quiere arrogarse la verdad y quiere llevarse ¿cómo se dice? Se quiere llevar el mástil, la bandera, el trono y todo para poder confirmar que tiene la verdad, esa persona se va a corromper más y más y va a usar argumentos ilegítimos. ¿Para qué? Para establecer que lo que dice es verdad. Tú no lo necesitas. La verdad tiene una expresión clara, visible y distintiva. Los que cargamos a Cristo, el mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. Y la verdad se impone por sobre todas las situaciones de mentiras y engorrosas. El apóstol le aclara que debe presentarse aprobado, no como un aprendiz, diligente como no como un aprendiz, sino que diligente, no como un irresponsable que improvisa a la hora de exponer la verdad en la que ha sido instruido. No, preséntate aprobado. Tú no eres un aprendiz, no estés improvisando en cosas. El apóstol le imprime que sea responsable. Mi pregunta en esta mañana es cuánta responsabilidad tú estás teniendo en tu conducir. ¿Cómo te estás conduciendo en la vida? Mire, todos nosotros, los que tenemos asignaciones, cualquiera sean estas, tu comportamiento es más importante que lo que tú dices. Porque tu comportamiento, escucha bien esto, tu comportamiento es imposible de contradecir cuando es correcto, pero cuando tus palabras no están ejemplificadas, siempre es materia de cuestionamiento. Por eso si lo que tú dices no va alineado con lo que tú haces, tú puedes hablar muy bonito. Muy lindo puedes hablar. Pero si lo que haces no ejemplifica y no determina que lo que tú estás diciendo es así, solamente se quedarán en bonitas palabras y nada más que eso. El salmista, David, como siempre, vivía anticipado cómo debía ser conducido en su vida y sabía el lugar de su habitación. David no se amparaba en sus opiniones y pareceres, sino en la palabra de Dios. David es el perfecto ejemplo de cómo debe ser un corazón y cómo debe ser un comportamiento. Salmo 43, y termino con este texto. Envía tu luz y tu verdad. ¿Qué es lo que es la luz y la verdad? Tu palabra. Porque la palabra te enseña cómo conducirte y el conducirte por la palabra te lleva a un ejemplo exacto. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué hemos aprendido este tiempo? ¿Qué es lo que es el santo monte? ¿Cuáles son sus moradas? Sión. Recuerde que Sión, esa es su meta, Sión. En Sión está el lugar del comportamiento perfecto, están las riquezas,
está todo lo que tú necesitas, está todo el ejercicio que yo debo desprender sobre este mundo. Este mundo no conoce Sión, pero yo sí. Este mundo no tiene acceso a Sión, pero yo sí. Este mundo no puede estar sentado en Sión, yo sí, tú sí. Por lo tanto, para que el mundo conozca Sión, necesita que tú te conduzcas de acuerdo a cómo uno se conduce en ese lugar. Y cuando hablo de Sión, estamos hablando del reino de Dios, de ese lugar donde solamente habitan los hijos, los redimidos, los que tienen el comportamiento caracterizado de Cristo en su vida. Amén. Que el Dios de paz nos guarde en esta mañana. Oramos al Señor.